Bienvenidos a un nuevo tutorial para el Centro de Innovación. Vamos a seguir hablando del logo, esta vez 5 cosas que debes saber sobre diseño y logotipos. Vamos al primer tip. El tamaño, cómo escalar los objetos. Hay cosas que nosotros hacemos y que de esa manera estamos modificando la imagen y la proporción en la que fue creada. Para modificar los objetos tenemos que escalarlos de manera proporcional, ¿sí? Todas las formas tienen un alto y un ancho. Cuando yo escalo un objeto, tengo que hacerlo de manera que el alto y el ancho se modifiquen en la misma proporción para que queden armónicos. Vamos a probarlo con estos logos. Si yo quisiera achicarlo, tendría que hacerlo de esta manera. Si yo quisiera agrandarlo, tendría que hacerlo de esta manera. Una cosa que no tengo que hacer es esto, modificarlo solo de un lado, ¿sí? Modificar el alto, pero no el ancho, porque estoy cambiando la forma en que se ven los logos y le quito la armonía de la creación de las formas y del espacio que ocupan. Entonces, para modificar los objetos, tenemos que hacerlo de manera proporcional, escalando de la misma forma el alto y el ancho de mi objeto. De esta forma, ven que la diagonal, si yo cruzo una diagonal de una punta hacia la otra, de cada lado, si yo lo escalo solo de un ángulo, la diagonal se pierde. En cambio, si yo lo escalo proporcionalmente, la diagonal sigue uniendo estos dos puntos. Esa es la idea. Vamos al tip número 2. El color. Las distintas versiones de color. Nuestro logo tiene que tener al menos 2 versiones. Una versión en color y una versión a un color. Como para que pueda ser versátil y ubicarlo en cualquier tipo de espacios y con cualquier tipo de fondos. Después, con el tiempo, una vez que se hace conocido, como vimos ya en los tutoriales anteriores, podemos ir quitándole elementos al logo y sigue siendo una imagen reconocida como esta o como esta. Acá, por ejemplo, si yo cambio este color, sigo reconociendo completamente a mi personaje, a mi marca, a mi figura. Y dependiendo de donde yo quiera insertarlo, se puede cambiar el color y continúa funcionando como forma. En cambio, en este logotipo no vamos a tener la misma suerte. Por eso, cuando pasan este tipo de cosas, se hacen series de colores, como tenemos acá con el logo de Hecho en Pinamar. Para que si yo quiero que funcione o haga un contraste dentro de la gama de los verdes, utilice estos dos verdes y no otros. Cuando quiero que haga contraste o funcione armónicamente dentro de la gama de los rojos naranjas, utilice este naranja, este amarillo y no otros. Entonces así me aseguro que mi logo va a estar visible y va a estar bien ubicado dentro de cualquier publicación. Vamos ahora con el tip número 3, la forma. Los fondos transparentes. ¿Qué es esto? Bien, a veces a nosotros nos dan un fondo de color y sobre ese fondo tenemos que poner el logo o queremos ponerlo sobre una foto o sobre un espacio que ya tiene un color y que cubre todo el área. Supongamos que yo tengo solamente mi logo en formato JPG. ¿Qué es lo que pasa? El fondo de ese archivo va a ser de color blanco, de color negro o del color con que se haya creado este archivo. Cuando yo lo coloco, queda así. Y este recuadrito blanco no me favorece. Si yo tengo el logo en vectores, cuando abro mi archivo, lo copio, lo pego
queda perfectamente puesto sobre la forma que yo quiero. Esto pasa con los logos en formato PDF, en PNG, porque son la versión en píxeles del JPG. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo esto? Bueno, le hago una máscara. En el programa que yo tenga, realizo una máscara, un círculo, y enmascaro mi figura para que quede con fondo transparente. Y yo la puedo ubicar en cualquier parte sin que me queden esas orejitas blancas que son molestas. Si yo no sé hacer una máscara, entonces trato de generar un plano blanco que no quede tan al corte, que no quede tan justo, por ahí con un recuadro redondeado, con un círculo o una forma que juegue un poquito más con el elemento que yo estoy trabajando. Y entonces ponga este logo aquí, alguna otra cosa o alguna otra forma que repita, y hago entrar en la composición la doble forma del círculo o el cuadrado redondeado. También puedo usar un círculo en vez de un cuadrado redondeado, uno blanco. Ya tendría que ser bastante más grande para que entre de punta a punta y cubra todo el espacio en blanco que yo tengo ahí. El tip número 4, vamos con el equilibrio. Dar aire a las formas. ¿Qué significa esto de darle aire a las formas? Bueno, vimos en varios de los talleres que hicimos y tutoriales sobre composición un montón de formas de combinación de los elementos que yo utilizo en un flyer, en una publicación. Tengo el fondo, tengo mi producto, tengo la tipografía, tengo el logo y tengo que tratar de que todo funcione de una manera armónica, de una forma bella. Los errores cometidos en composición que más vimos fueron los siguientes: que las formas se toquen apenitas una con otra, producen una tensión visual que hace que yo vaya y fije mi vista en un lugar donde no está sucediendo nada, porque mi información quizás esté dentro de esta forma o alrededor de esta forma, pero capaz no en la unión de estas dos. Otra de las cosas que vimos fue el corte de las figuras en los bordes exteriores. A veces funciona, a veces no, hay que ver cómo hacerlo para que compensen. En general se repiten las cosas como para que el ojo pueda crear un recorrido. Habíamos hablado de que nuestro ojo lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces primero voy a ver lo que esté por aquí, luego voy a seguir por acá, luego voy a bajar acá, tal vez vaya por ahí y siga hasta acá. Si lo que yo quiero que la gente vea está más arriba, está más a la izquierda y es más grande, me estoy asegurando que van a ser el primer objeto por el cual comiencen su recorrido. Si yo de pronto pongo muchas cosas, muchos elementos repetidos, con la misma importancia uno de otro, ya mi vista se pierde y no sabe por dónde comenzar. Hay que hacer un recorrido claro para que el público pueda recorrer armónicamente y de modo jerárquico. ¿Qué es lo que yo quiero que vean primero? ¿Qué es lo que quiero que vean después? ¿Y qué es lo que quiero que vean al final? Eso tiene que estar muy clarito. Y vamos con el tip número 5 ahora, la comunicación, que la imagen sea legible. La imagen, cuando nos referimos a la imagen hablamos de el fondo, la foto que yo elegí, la tipografía que yo elegí, el lugar donde quiero poner el logo, etcétera, etcétera. Y todo lo que vaya a conformar la imagen de mi flyer, de mi publicación para las redes o para enviar por WhatsApp. En general, la mayoría de la gente lo que hace es utilizar fotos, elegir una foto, a esa foto agregarles un logo y capaz que alguna frase o algún textito. La
tipografía que yo elija tiene que tener que ver con la imagen que yo estoy trabajando, pero también por oposición y por ubicación, mi texto se tiene que destacar, se tiene que poder leer. Hay lugares y tipos de letras, si son más finitas, si son más cursivas, más del tipo cursivas, donde yo las ubique, no las voy a poder leer bien, se pierde nuestro texto. En otro tipo de lugares, más arriba, más abajo, en áreas donde yo tenga un descanso visual, puedo utilizarlas para colocar el texto. Piensen en eso cuando están sacando las fotos, cuando van a trabajar esa imagen, saber que van a poner el texto y dejar áreas de descanso como para que se pueda colocar luego el texto y no esté compitiendo con otras formas ni esté pasando por encima de elementos con mucho detalle. Otro tipo de legibilidades son las que tienen que ver con el contraste. Algo claro sobre un fondo claro no se va a poder leer, esto no es legible. Algo oscuro sobre algo claro o viceversa se va a poder leer mucho mejor. También tiene que ver con el, bueno, contraste lo dijimos recién, el tipo de color, la tipografía, el tono y la intensidad. Pero acá tenemos un ejemplo de tipografía. Esta tipografía es mucho más legible que esta otra. Capaz que es más bonita, que es más artística, pero no cumple la función de comunicar simplemente mi mensaje. Y llegamos al final de este tutorial con las 5 cosas que debes saber sobre diseño y logo. Si te interesaría saber alguna otra, si hay alguna que la pusiste en práctica, nos gustaría que te contactes con nosotros escribiendo al Facebook o al Instagram del Centro de Innovación y contándonos cómo te fue, mostrándonos o etiquetándonos. Nos vemos en el siguiente tutorial.